Hola, hola, muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, Dios me los bendiga. Bienvenidos en esta mañana a su programa Un Mensaje del Cielo. Hoy te quiero hablar acerca de la realidad del pecado. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Tal vez la palabra pecado provoca sonrisas irónicas para muchas personas. Tal vez en este tiempo que estamos viviendo tan fuerte, aún muchas personas dicen tal vez que el pecado ya no existe, que el pecado, que no hay pecado. Pero la verdad es lo que dice la palabra del Señor. Yo creo lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra pecado, amado hermano, significa todo aquello que me aleja de Dios, de la presencia, de la comunión. El pecado nos hace esclavos a nosotros los hombres de aquello a lo cual estamos haciendo. Por eso la Biblia en Juan 8:34 dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso uno nota que hay personas que les es tan difícil salir de ciertas ataduras, de ciertos vicios, como el alcohol, como el cigarrillo, como el adulterio, la fornicación, como los juegos de azar. Bueno, todas estas cosas que los tienen atadas a las personas. Y la Biblia dice que el que comete pecado se vuelve esclavo del pecado. Y el pecado me aleja, me separa a mí de Dios. Pecado significa errar al blanco. Y cuando Dios creó a Adán y Dios creó a Eva, los creó en completa santidad. Lamentablemente ellos accedieron, y no fue porque hayan comido una manzana o una pera o una guayaba, sino el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. El Señor les dijo a ellos dos: coman de todo lo que hay en el huerto del Edén, pero me hacen el favor de este árbol, del conocimiento del bien y del mal. No pueden comer, lo dejan quieto. Pero lamentablemente nosotros los seres humanos siempre hacemos lo que nos es prohibido. Siempre hacemos aquello lo cual aún hasta en la misma palabra del Señor dice que no debemos hacer. Y entonces Adán y Eva cayeron en esa tentación, accedieron a comer de ese fruto y desde ahí entró el pecado. Ahora, si uno analiza ¿qué es pecado? Yo te voy a decir rápidamente en este cortito tiempo que tengo. Número 1, pecado es desobedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya hemos aprendido que Adán y Eva pecaron fue por desobediencia. Y la Biblia dice que Dios desea que nosotros le obedezcamos. El obedecer es mejor que los sacrificios. Tú puedes ir de rodillas a una iglesia o a una montaña. Tú puedes colocarle granos de maíz o granos de frijol a los zapatos para pagar una dichosa promesa. Tú puedes de pronto ir todos los domingos y hacer un sacrificio en X lugar. Pero Dios está esperando de ti y de mí no sacrificios. Dios está esperando obediencia. Porque a Dios le agrada que le obedezcamos. Y obedecer es tener temor. Obedecer es hacer todo lo que la palabra de Dios dice. Tenemos 10 mandamientos. Y los primeros 5 mandamientos son al Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas. Y ahí continúan los mandamientos. Cuando tú amas a Dios y cuando yo amo a Dios, evito en lo mayor posible pecar. Porque sé que el pecado me aleja. Sé que el pecado me separa, la desobediencia. Y si tú ves, no tengo tiempo para compartírtelo, pero uno encuentra en la Biblia que muchas personas por desobediencia perdieron reinos como Saúl, perdieron bendiciones, perdieron oportunidades, porque el pecado me aleja de ellas. Número 2, ¿qué es pecado? Es no ajustarnos al modelo de Dios. Tú tienes en la palabra de Dios toda una enciclopedia, unas normas, todo un estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Y Dios quiere que tú estés sano, Dios quiere que tú disfrutes, Dios quiere que tú vivas bien, Dios quiere que tú aproveches a tu familia. Pero lamentablemente a veces no nos ajustamos. Estamos viviendo un tiempo donde a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Y yo con mucho respeto yo te quiero hablar en esta mañana porque sé que un día estaremos delante de Dios y tendremos que darle cuentas al Señor por cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras, aún hasta de nuestros pensamientos. Pero la cuestión es que Dios dice que debemos ajustarnos a su voluntad. La buena voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena. Dios no va a colocar una carga mayor de la que tú puedes soportar, pero es necesario que te sujetes a ella. Lo contrario a la sujeción se llama rebeldía. Una persona que no se quiere sujetar a sus autoridades, una persona que no se sujeta a la visión de una iglesia, a la cobertura de un pastor, está en rebeldía, y la rebeldía es pecado. Entonces yo tengo que sujetarme a lo que Dios quiere. Y número 3, yo quiero hablarte que pecado es inmoralidad. Y cuando uno encuentra la Biblia, por ejemplo, la Biblia dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y hay dos cosas aquí en el área sexual. Adulterio es tener relaciones sexuales estando casado.
Obviamente tener relaciones sexuales con una mujer diferente a mi esposa. Y fornicación es tener relaciones sexuales sin habernos casado. Y la Biblia habla del adulterio. La Biblia dice en primera carta a los Corintios 6, 9, 10, dice, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los adúlteros, dice, heredarán el reino de los cielos. Así que Dios está esperando de ti y de mí que nos separemos, que nos alejemos del pecado. Separarnos del pecado es dar un giro de 180 grados y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Yo solo te pregunto, mi amigo, mi hermano, ¿hacia dónde va tu vida? ¿Por qué tanta desilusión? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué aún tanto conflicto, tanta situación difícil? ¿Por qué pasas tantos momentos aún donde tú no sabes ni qué es lo que ocurre? Porque tu pecado te está alejando de Dios. Porque la Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios, mas el que lo oculta no puede prosperar. Oro a Dios para que inquiete nuestras vidas y nos ayude a vivir en santidad. Oro al Señor para que coloque en nosotros el querer vivir agradando a Dios. No es religión, no es dogma, no es tradicionalismo. Es una vida en libertad, pero una vida en santidad. Es saber que nos gozamos con la esposa. Es saber que disfrutamos de la familia. Es saber que las bendiciones que vienen de Dios son para bendición de cada uno de nosotros. Así que recuerda que te habló tu amigo y pastor Juan Carlos Rabe. Entra a mi canal de YouTube y suscríbete, por favor. Porque déjame decirte algo. La única persona que puede quitar tu pecado se llama Jesucristo. Si tú confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor, Él te hará limpio. Nos encontramos mañana, por favor. Dile a muchas personas, dile a 4 o 5 personas que Jesucristo les ama. Chao, chao. Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.